En el mundo del narcotráfico, las luchas de poder son tan feroces como letales. Recientemente, un capítulo estremecedor tuvo lugar en Zacatecas, donde se reportó la captura y ejecución de un presunto lugarteniente del cartel del Mayo Zambada, conocido como el Macho Güero. Este individuo, temido y respetado en igual medida, habría caído en manos del infame cartel de las 4 letras. Según fuentes locales, el Macho Güero desempeñaba un papel crucial como jefe operativo del cartel de Sinaloa, CDS, desde donde coordinaba secuestros en Zacatecas mientras se ocultaba en Durango. Veamos más detalles. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. En un corrido dedicado al Macho Güero, interpretado por Diego Sierra y Payo Morales, podemos escuchar frases como estas: soy el capitán del barco, soy el bueno del comando y mi charola la respetan. Los marinos y los gafes ya han visto que aquí se sientan, ya andamos bien artillados, acatando bien la orden de limpiar bien Zacatecas. El terreno ya tiene dueño, el Macho Güero es quien ordena, para que sepan quién respalda operativo MZ. De momento se desconoce la fecha y el lugar exacto en el que fue ejecutado el lugarteniente del Mayo Zambada. Sin embargo, en las redes sociales circulan videos donde se le puede observar siendo golpeado y torturado por sus captores. Las imágenes son estremecedoras y muestran la brutalidad con la que operan estos grupos criminales. Este video ha generado un gran revuelo en la comunidad, no solo por la violencia implícita, sino también porque evidencia las cruentas luchas internas entre los carteles de la droga en México. Las autoridades han intentado rastrear el origen del video para obtener más información sobre el incidente, pero hasta ahora no han tenido éxito. La difusión de este tipo de contenido en redes sociales no es nueva, ya que los carteles utilizan estas plataformas para enviar mensajes de advertencia tanto a sus rivales como a las autoridades. Además, estos videos sirven como una forma de sembrar el temor y demostrar su poderío. La violencia extrema y la falta de información concreta sobre eventos como este resaltan la impunidad con la que operan estos grupos en varias regiones del país. Mientras tanto, la comunidad en Zacatecas y Durango se encuentran en estado de incertidumbre y miedo, temiendo posibles represalias y un aumento en la violencia. Las familias que viven en estas áreas son las más afectadas, ya que deben navegar su día a día en un ambiente donde el peligro es constante y la seguridad es una preocupación diaria. ¿Quién fue este hombre que representaba una importante pieza en el CDS? El Macho Güero, ascenso y caída de un lugarteniente del cartel de Sinaloa. Inicios y primeros pasos en el narcotráfico. El Macho Güero, cuyo verdadero nombre aún es objeto de especulación, comenzó su vida en un entorno humilde en el norte de México. Desde joven, fue testigo de la pobreza y la falta de oportunidades que afectaban a su comunidad. Estos factores, combinados con la tentación del dinero fácil y el poder, lo llevaron a involucrarse en actividades ilícitas desde una edad temprana. Sus primeros pasos en el narcotráfico los dio como halcón, vigilando y reportando movimientos de la policía en su barrio. Ascenso en el cartel de Sinaloa. El Macho Güero pronto demostró ser mucho más que un simple vigía. Su capacidad para mantenerse bajo el radar y su inteligencia para negociar con otros traficantes lo hicieron destacar rápidamente. Fue entonces cuando atrajo la atención del cartel de Sinaloa, específicamente de los operadores cercanos a Ismael, el Mayo Zambada, uno de los líderes más poderosos y longevos del narcotráfico mexicano, ganándose la confianza de los líderes. A medida que fue ganando experiencia, el Macho Güero se involucró en operaciones más complejas, desde el tráfico de drogas a pequeña escala hasta la coordinación de rutas de contrabando hacia los Estados Unidos. Su habilidad para manejar situaciones complicadas y su lealtad inquebrantable le valieron la confianza de sus superiores. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a manejar su propio grupo de sicarios y operadores dentro del cartel. Jefe operativo y control territorial. Gracias a su astucia y eficiencia, el Macho Güero fue ascendiendo dentro de la estructura del cartel de Sinaloa hasta convertirse en un jefe operativo. En este rol, era responsable de supervisar varias operaciones delictivas, incluyendo secuestros, extorsiones y el tráfico de drogas en la región de Zacatecas. Aunque operaba principalmente desde Durango, tenía un control significativo sobre Zacatecas, utilizando su red de informantes y sicarios para mantener el orden y la disciplina dentro de su territorio. El papel crucial en la guerra de carteles. La creciente influencia del Macho Güero en Zacatecas lo convirtió en un objetivo para los carteles rivales, especialmente para el cartel de las 4 letras, CJNG. En medio de la guerra territorial entre estos poderosos grupos criminales, el Macho Güero se convirtió en una pieza clave para el cartel de Sinaloa.
defendiendo su territorio con mano dura y estrategias inteligentes. La captura y ejecución. A pesar de su habilidad para evadir las autoridades y sus enemigos durante años, su suerte finalmente se acabó. Fue capturado por miembros del CJNG, quienes lo sometieron a brutales torturas antes de ejecutarlo. Un video de su captura y tortura comenzó a circular en redes sociales, mostrando la crueldad y la ferocidad de la guerra entre carteles en México. El legado de violencia. La muerte del Macho Güero dejó un vacío en la estructura del cartel de Sinaloa en Zacatecas. Su brutal ejecución sirvió como un recordatorio de la incesante violencia que azota las regiones controladas por el narcotráfico. Las autoridades locales y federales siguen trabajando para controlar la violencia, pero la lucha por el poder y el control territorial continúa sin tregua. ¿Y qué hay del cartel de Sinaloa? Cronología de poder, violencia y controversia, fundación y primeros años, 1980-1990. El cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y conocidas del mundo, tuvo sus inicios en los años 80 en México. Fundada por figuras legendarias como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y el Azul, el cartel rápidamente se convirtió en un gigante del narcotráfico, controlando gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ascenso al poder y conquista de territorios, 1990-2000. Durante los años 90 y principios de los 2000, el cartel consolidó su poder a través de alianzas estratégicas, corrupción y violencia implacable. Bajo el liderazgo del Chapo Guzmán, el cartel expandió su influencia a lo largo de México, controlando rutas clave de tráfico de drogas y estableciendo alianzas con otros grupos criminales. El Chapo Guzmán y su leyenda, 2000-2010. Conocido por su astucia para evadir la captura y su habilidad para escapar de prisiones de máxima seguridad, el Chapo Guzmán se convirtió en una leyenda dentro del mundo del narcotráfico. Su arresto y extradición a Estados Unidos en 2017 marcó el fin de una era para el cartel, aunque su influencia perduró. Fragmentación y nuevos líderes, 2010, actualidad. Tras la captura del Chapo Guzmán, el cartel experimentó una fragmentación, con diferentes facciones luchando por el control. Figuras como el Mayo Zambada y los hijos del Chapo han intentado mantener la cohesión del grupo, pero la violencia interna y los enfrentamientos con carteles rivales han debilitado su poderío. Controversias y relaciones con el gobierno, siempre presentes. A lo largo de su historia, el cartel de Sinaloa ha estado envuelto en numerosas controversias, incluyendo acusaciones de corrupción de funcionarios públicos, sobornos a autoridades y la violencia despiadada contra rivales y civiles inocentes. Su capacidad para corromper y su influencia en la política mexicana han sido temas de debate y escándalo. Legado y persistencia, un capítulo en marcha. Hoy en día, el cartel de Sinaloa sigue siendo una fuerza dominante en el mundo del narcotráfico. A pesar de los golpes recibidos por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses, su capacidad para adaptarse y mantener su influencia lo convierten en un actor clave en el complejo panorama del crimen organizado en América Latina. Se puede decir que la historia del cartel de Sinaloa es un testimonio de poder, violencia y controversia. Desde sus humildes comienzos hasta su posición actual como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, el cartel ha dejado una marca indeleble en la historia del narcotráfico. La muerte de los personajes principales de los carteles de droga más importantes de México ha sido un tema recurrente en la historia del narcotráfico en el país. En el caso específico del Macho Güero, su ejecución a manos del cartel de las 4 letras es un ejemplo más de la violencia y la brutalidad que caracterizan a este mundo clandestino y peligroso. La lista de líderes narcotraficantes que han perdido la vida de manera violenta es extensa y reveladora de la ferocidad con la que se disputa el control del tráfico de drogas en México. Figuras como Pablo Escobar, líder desmantelado del cartel de Medellín en Colombia, y Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, y líder del cartel de Juárez en México, son solo algunos ejemplos destacados. La muerte de estos líderes ha estado marcada por la violencia extrema y la crueldad. Algunos han sido abatidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que otros han sido ejecutados por miembros de carteles rivales o incluso por sus propios sicarios. Estos eventos han dejado un rastro de sangre y destrucción en su camino, afectando no solo a los líderes caídos, sino también a sus familias y comunidades. A pesar de la muerte de estos líderes, el narcotráfico en México y en otros países de América Latina sigue siendo un problema grave y de difícil solución. La lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas, la corrupción de funcionarios públicos y la violencia generalizada son solo algunos de los desafíos que enfrentan las autoridades en su lucha contra este flagelo. Existen personajes en la historia del narcotráfico en México
que han destacado por su impacto y su legado en este mundo oscuro y violento. Uno de los más destacados y recordados después de su muerte es Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos y líder del Cartel de Juárez. Su fallecimiento fue un acontecimiento que sacudió el mundo del narcotráfico en México en la década de 1990. Carrillo Fuentes era una figura poderosa y emblemática dentro del cartel, conocido por su astucia y su capacidad para mantener el control sobre una de las organizaciones criminales más grandes e influyentes de México. La importancia de Amado Carrillo Fuentes en el Cartel de Juárez era innegable. Bajo su liderazgo, el cartel controlaba gran parte del tráfico de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos, utilizando una flota de aviones para transportar toneladas de cocaína y otras drogas hacia el norte. Su habilidad para mantenerse un paso delante de las autoridades y de sus rivales lo convirtieron en un líder respetado y temido en el mundo del narcotráfico. La muerte de Amado Carrillo Fuentes en 1997, mientras se sometía a una cirugía plástica para cambiar su apariencia y evadir a las autoridades, marcó el fin de una era para el Cartel de Juárez. Su muerte dejó un vacío de poder dentro de la organización, desencadenando una violenta lucha interna por el control del cartel y sus lucrativas operaciones de tráfico de drogas. El legado de Amado Carrillo Fuentes sigue siendo objeto de debate y especulación en México y en el mundo del narcotráfico. Su vida y su muerte son un recordatorio de la brutalidad y la violencia que caracterizan a este mundo clandestino, así como de la importancia y el impacto que pueden tener ciertos líderes en estas organizaciones criminales. Pero esta es una realidad que va más allá de las fronteras de México. Es una realidad que se comparte en varios países de América Latina, enfocada especialmente en los países centroamericanos, pero teniendo orígenes y acontecimientos especiales en Colombia. Lo que se demuestra fácilmente cuando se habla de la muerte de Pablo Escobar, líder del desmantelado Cártel de Medellín en Colombia, captura y fallecimiento que resultó en un evento que resonó en todo el mundo y tuvo un impacto duradero en el mundo del narcotráfico. Escobar, conocido como el Patrón, fue uno de los líderes más poderosos y temidos en la historia del narcotráfico, y su muerte en 1993 marcó el fin de una era en el mundo del crimen organizado en América Latina. Relacionando este hecho con la muerte del Macho Güero y Amado Carrillo Fuentes, líderes de los carteles mexicanos, se evidencia cómo la figura de Escobar ha inspirado a los líderes actuales. Escobar fue un líder carismático y despiadado que construyó un imperio del narcotráfico en Colombia, controlando gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y otros países. Su estilo de liderazgo brutal y su capacidad para evadir la captura lo convirtieron en una figura legendaria en el mundo del narcotráfico, inspirando a futuras generaciones de líderes criminales en México y otros países de América Latina. La muerte de Pablo Escobar fue el resultado de una intensa cacería por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses, que finalmente lo ubicaron en Medellín y lo abatieron en un enfrentamiento armado. Su muerte dejó un vacío de poder en el Cártel de Medellín y en el mundo del narcotráfico en general, desencadenando una violenta lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas y el poder en Colombia y en toda la región. El legado de Pablo Escobar sigue siendo motivo de debate y controversia. Si bien su reinado de terror dejó un rastro de violencia y corrupción en Colombia, también inspiró a futuras generaciones de líderes criminales en América Latina, que siguieron su ejemplo de brutalidad y ambición desmedida. La muerte de Escobar marcó el fin de una era, pero su influencia perdura en los carteles de droga actuales, que continúan luchando por el control del lucrativo negocio del narcotráfico en la región. La muerte de estos líderes ha dejado vacíos de poder en sus respectivos carteles, desencadenando luchas internas y externas por el control del lucrativo negocio del narcotráfico. Su capacidad para inspirar y liderar a través del miedo y la brutalidad ha sido un factor clave en la expansión y la persistencia del narcotráfico en América Latina. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por combatir el narcotráfico, el problema sigue siendo una de las mayores amenazas para la seguridad y la estabilidad de la región. La violencia y la corrupción asociadas con el narcotráfico siguen afectando a comunidades enteras y socavando el Estado de Derecho en muchos países. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!